Hola, en este vídeo que habla sobre definición de competencias me planteo los siguientes objetivos. Me gustaría que al final de este vídeo fuerais capaces de definir qué es una competencia o por lo menos tener una definición alternativa a la que intuitivamente tenéis en estos momentos. También que pudierais comparar diferentes niveles y contextos para dos competencias que os voy a presentar como ejemplo para concretar estas cosas. A través de estos ejemplos luego podréis extenderlo o adaptarlo a las competencias concretas que entrarían dentro de vuestras asignaturas, módulos o titulaciones. Y por último me gustaría presentaros dos formas o dos etiquetas o dos bloques de etiquetas para clasificar diferentes tipos de competencias, que no aspiro a que sea la única clasificación posible, sino una clasificación que nos puede ser útil para poder entender diferencias y sobre todo para ver con cuánta gente podemos contactar o podemos trabajar a la hora de desarrollar una competencia concreta de una titulación o de un grado. Empecemos con la definición de competencias. Os presento dos que a mí me parecen bastante claras. La primera además es muy sintética, la competencia es un saber hacer complejo y además contextualizado. Si queréis, la segunda lo que hace es matizar un poquito esta primera. Lo del saber hacer lo podríamos concretar un poquito más diciendo que es un desempeño adecuado de determinadas tareas que son necesarias en un contexto que es complejo y que además para lograr esto lo que requiere es de una activación o si queréis integración de diversas cosas y esas cosas pueden ser conocimientos, habilidades, actitudes, procedimientos, un conjunto de cosas. Todo ello nos lleva a, si queréis, dos matices que quiero desglosar. El primero es que si la competencia es un saber hacer contextualizado, significa que los niveles de competencia que adquirimos en determinados contextos probablemente no sean los mismos o se mantengan cuando nos pasamos a otros contextos. Voy a poneros dos ejemplos para poder explicar esto un poquito mejor. Imaginaros una competencia que es conducir un coche. Un automóvil. No vamos a definir qué es un automóvil y además estamos concretando qué es un coche y que no es una moto porque eso sería una competencia diferente y sería diferente una competencia de conducir o manejar una bicicleta. Vamos a centrarnos en un coche. El hecho de que seas competente para circular en coche en línea recta no significa que tengas ese mismo nivel de competencia cuando circulas a alta velocidad por autopistas o cuando circulas por carreteras sinuosas o cuando circulas por carreteras de montaña con muchas curvas y de noche o cuando circulas sobre hielo o, si queréis, cuando circulas por Reino Unido cuando tú te has formado como conductor en el resto del continente europeo. Si nos cambian el contexto, probablemente nuestra competencia sea diferente. Os voy a poner otro ejemplo. Imaginaros la competencia de trabajo en equipo. Que seas competente trabajando en un equipo de profesionales de oficina, de oficina de proyectos, de un equipo de diseño, no significa que seas igual de competente trabajando en otros grupos, como por ejemplo una línea de ensamblaje en una empresa industrial que trabaja por turnos o unos equipos en la Armada o tampoco nos asegura que seas exactamente igual de competente cuando estás trabajando en equipos donde el ambiente es bueno, toda la gente va a gusto y disfruta y están comprometidos con la empresa y los objetivos del grupo, a cuando el ambiente en ese grupo es incómodo, hay gente con la que no te llevas bien, donde hay tensiones, donde estamos en un problema, en una situación probablemente de crisis y quizá dentro de 6 meses alguno de los que estamos en el equipo va a salir de la empresa y probablemente lo que estás buscando es que sea otro y no seas tú. Y quizá entonces tu habilidad o tu competencia de trabajo en equipo sea diferente. Lo que os he intentado contar en estos dos ejemplos es el efecto que puede tener el contexto en el mantenimiento de determinado nivel de competencia garantizado o asegurado o demostrado en contextos distintos. Y la segunda cosa que quería comentaros es el tema de la complejidad. Si es un saber complejo, necesitaremos mucho tiempo, muchas horas para adquirir esa competencia. Y esto nos lleva a que quizá en nuestra asignatura, en nuestro módulo, probablemente el alumno no pueda dedicar todas esas horas. Así que seguramente tendremos que trabajar con otras personas o contactar o conectarnos o relacionarnos o integrarnos con otros profesores o con otros responsables de otras asignaturas o de otros cursos que nos ayuden a completar esta competencia. Os pongo aquí algunas indicaciones que, por supuesto, los números no quiere decir que sirvan para todo, pero pueden ser como una especie de guía de orientación. Probablemente pasar de un nivel de novato a un nivel de experto en un determinado contexto determinado
se pueda conseguir con unas 20 a 30 horas de práctica, además de las horas que se necesite para adquirir los conocimientos que te permitan poner en marcha estas habilidades prácticas, ¿vale? Entonces, si nos centramos en un contexto, cuanto más sencillo y más acotado, probablemente menos horas de práctica vamos a necesitar para conseguir este paso del nivel 1 al nivel de experto en el contexto, que probablemente sería suficiente para un módulo de formación profesional, incluso para algunos grados, probablemente no requerimos más en algunas competencias. Sin embargo, para pasar de ser una persona competente, para ser una persona que sea capaz de ser competente en varios contextos, o incluso que sea un experto, alguien que podamos considerar que es un referente y que nos puede dar indicaciones de cómo hacer las cosas, enseñar a los demás, adaptarse a situaciones nuevas y cambiantes que puedan surgir en el contexto, vamos, un nivel de experiencia, probablemente en algunas competencias tenemos que estar hablando de unas 500 o probablemente hasta 1000 horas de experiencia práctica. Con esto os podéis hacer una idea de que en los grados, ni siquiera en los másters, vamos a ser capaces de poder dar todas estas horas. Estas horas son las que se adquieren en el día a día y en la práctica continuada de determinadas competencias. Conclusión de estas dos cosas que os he estado comentando, que una competencia puede ser más o menos compleja en función, por un lado, del nivel de desempeño al que queramos llegar y, por otro lado, del número de contextos y variedad que hay en los contextos en los cuales queramos aplicar ese nivel de desempeño. Por tanto, a la hora de definir una competencia, deberíamos hacer explícito tanto los niveles de desempeño que queremos como los contextos en los cuales aspiramos a que el alumno sea capaz de poner en marcha o poner en juego estos niveles de desempeño. Luego hay otro aspecto que quería compartiros y es si existe o no diferencia entre estas 4 palabras que aparecen en el encabezado de esta transparencia: las competencias, las capacidades, las habilidades y los objetos de aprendizaje. Existen muchas opiniones, probablemente diversas al respecto. Yo os voy a contar cómo lo interpreto y sobre todo cómo lo uso. Para mí, una competencia se compone de varias capacidades y cada una de estas capacidades se descompone a su vez en diferentes habilidades. Es decir, en el fondo es como si fueran estas especies de muñecas rusas donde la competencia es la muñeca más grande y dentro de ellas vamos descubriendo diferentes componentes. Los objetivos de aprendizaje es una forma de concretar estas capacidades o habilidades estableciendo las metas que queremos lograr, esas metas de aprendizaje que queremos que los alumnos logren o superen. Y por supuesto, si es una meta, tenemos que ser capaces de medir el grado de logro, de desempeño de los alumnos en esta cosa concreta. Si los estudiantes superan los objetivos de aprendizaje que de alguna forma hemos asociado a una competencia, yo como profesor podría tener más o menos la seguridad de que esta competencia ha sido suficientemente trabajada, desarrollada y superada en el contexto de los objetivos que yo planteaba para mi asignatura. Y si no lo logran, lo que podría hacer es darles feedback a estos alumnos indicando qué cosas veo que le faltan y qué caminos considero que podrían llevar a cabo para lograr esos objetivos que nos habíamos planteado en la asignatura. Otro de los aspectos, y con ello ya vamos llegando hacia el final de la presentación, es los tipos de competencia. Existen numerosas tipologías y nomenclatura. En algunos contextos se habla de competencias profesionales, personales y sociales. En otros contextos se habla de competencias específicas y competencias transversales, o competencias específicas y competencias genéricas y competencias transversales. Yo me voy a centrar más en la clasificación de competencias específicas y transversales. Probablemente una competencia específica no es más que una competencia profesional de una profesión o de una área muy concreta. Y una competencia transversal es algo que puede utilizarse en diferentes profesiones, que verse en diferentes grados, en diferentes títulos. Os he puesto 2 competencias: valorar costes de materiales y dispositivos de una instalación, y la competencia de liderazgo, y os plantearía como ejercicio que vosotros pensarais cuál de ellas es específica y cuál de ellas es transversal. En estos momentos creo que sois capaces de definir qué es una competencia. Podéis comparar los niveles y contextos en 2 ejemplos que os he proporcionado y a partir de ahí establecer una analogía hacia aquellas competencias que vosotros trabajéis en vuestras asignaturas. Y por último os he mostrado una clasificación de competencias profesionales o específicas respecto a competencias transversales
que os puede ayudar a entender hasta qué punto determinadas competencias las vais a trabajar en un conjunto de personas delimitado y concreto, o si va a ser algo que vais a poder compartir con otras personas diferentes, otros profesores diferentes de vuestro grado o titulación.